Hi everyone and welcome. Today we are joined by Michael Hudson. Hola a todos y bienvenidos. Hoy nos acompaña Michael Hudson, profesor de economía, para hablar sobre las estrategias del imperio estadounidense. Cuando analizamos los imperios, solemos centrarnos en las capacidades y el despliegue militar. Como sabemos, los imperios también necesitan una base económica. Para profundizar en este tema, vamos a examinar uno de los grandes libros del profesor Michael Hudson, Superimperialismo, la estrategia económica del imperio estadounidense. Pondré un enlace al libro en la descripción, así que no dejéis de echarle un vistazo. Y bueno, bienvenidos de nuevo al programa. Gracias por invitarme, Glenn. Y sí, después de abordar eso, analizaremos la estrategia económica del imperio estadounidense. Sería interesante conocer tu opinión sobre cómo algunos de estos fundamentos económicos son ahora menos estables que cuando salió la primera versión de tu libro. Pero pensé que un buen punto de partida sería con lo que nombras en una de las secciones de tu libro, el nacimiento del orden mundial estadounidense. ¿Qué es eso? ¿Cuál es esta mayor estrategia en el imperio estadounidense? Bueno, los estadounidenses nunca intentaron, aparte de la guerra de 1898, un colonialismo militar abierto en el sentido en que lo hizo Europa. Ha resultado ser un colonialismo financiero y un imperialismo financiero. Y el intento real de crear un imperio como tal no se implementó realmente hasta 1944 y 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Pero las raíces de todo ello se encuentran al final de la Primera Guerra Mundial. Cuando el acuerdo de la Primera Guerra Mundial acabó imponiendo las exigencias estadounidenses de reembolso de las deudas de guerra que Estados Unidos había prestado a Gran Bretaña, Francia y otros aliados antes de que Estados Unidos entrara en la guerra. Bueno, cuando terminó la guerra, los europeos esperaban lo que sería una práctica normal, y lo que fue la práctica después de las guerras napoleónicas, por ejemplo, que los aliados se perdonaran las deudas entre sí, porque todo esto se suponía que formaba parte del esfuerzo bélico, no solo suministrar ejércitos, sino también los fondos, el dinero para comprar las armas. Pero Estados Unidos dijo, bueno, estamos de acuerdo con vosotros. Por supuesto, no se nos ocurriría cobraros todos los gastos de la guerra una vez que entramos de vuestro lado contra Alemania. Pero antes de que entráramos en la guerra, eso era otra cosa. Éramos una parte neutral, y esperamos que paguéis las deudas de guerra que contrajisteis. Una deuda es una deuda. Bueno, entonces los aliados se volvieron contra Alemania y dijeron, bueno, no queremos tener que pagar las deudas a Estados Unidos. Francamente, no tenemos el dinero para pagar las deudas que Estados Unidos ha calculado que debemos. Haremos que Alemania pague las reparaciones. Y para 1921-22, cuando todo esto se estableció, eso se convirtió esencialmente en la norma. Tengo que decir que Europa fue en cierta medida cómplice de esto. Todos los países europeos, incluida Alemania, creían que una deuda era una deuda. Y si esa era la deuda oficial, si eran las reparaciones impuestas a Alemania para pagar la guerra por parte de los aliados en su contra, estaba claramente más allá de su capacidad. Todos los partidos en Alemania, incluso los socialdemócratas y los partidos pacifistas, estaban de acuerdo en que las deudas debían pagarse. Bueno, conocemos el resultado. Alemania solo tenía una forma de pagar porque había perdido su principal y más productiva industria siderúrgica, sus tierras, Alsacia-Lorena. Estaba financieramente arruinada por el Tratado de Versalles, y la única manera en que podía pagar las deudas era lanzando marcos alemanes, su moneda, al mercado de divisas para comprar dólares, con los que pagar sus deudas a los aliados. Deudas que los aliados simplemente transferían a Estados Unidos como pago de las deudas interaliadas. El resultado fue que Alemania sufrió una hiperinflación.
Estados Unidos no quería permitir que Alemania ganara el dinero para pagar a los aliados y que estos le pagaran a él, porque eso habría amenazado a la industria estadounidense. Así que Estados Unidos aprobó un arancel contra la importación de bienes de países con monedas depreciadas, principalmente Alemania. Así que Alemania se quedó sin ninguna forma de pagar. Lo que ocurrió fue que inversores estadounidenses prestaron dinero a ciudades y estados locales alemanes. Las ciudades que tomaron prestados estos dólares para financiar sus propios presupuestos locales entregaron los dólares al Reichsbank. El Reichsbank utilizó estos dólares para pagar a los aliados, y los aliados pagaron a Estados Unidos. Así que lo que se estableció fue un flujo circular, y todo se basaba, en última instancia, en la demanda de oro. El aumento del poder internacional de Estados Unidos entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial reflejaba su creciente acumulación de oro, contra el cual todas las principales monedas eran convertibles. Y cuando Alemania colapsó en el nazismo, hubo una enorme fuga de capital de Europa hacia Estados Unidos, que hizo que la reserva de oro estadounidense creciera aún más. Así que, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos controlaba la mayor parte del oro monetario del mundo. Y como Europa estaba devastada, Estados Unidos también estaba en posición de dictar cómo iba a funcionar el sistema comercial y financiero internacional tras el regreso de la paz. Así que Estados Unidos utilizó su poder para crear el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, organizaciones internacionales de comercio y la diplomacia bilateral, básicamente para absorber muy rápidamente lo que había sido el Imperio Británico. Estados Unidos había mantenido la libra esterlina a flote, prestando a Gran Bretaña el dinero necesario para equilibrar sus pagos internacionales y recuperarse tras la Segunda Guerra Mundial. Pero la condición era que Gran Bretaña debía abrir el área de la libra esterlina para permitir que la India y otros países que habían acumulado saldos en libras durante la guerra pudieran gastar esos saldos, no solo en la industria británica, sino también en Estados Unidos. Así que, básicamente, hubo varios planes, incluidos los de John Maynard Keynes, para garantizar que el orden de posguerra no fuera tan desequilibrado que todo el oro y todo el poder fluyeran hacia Estados Unidos. Estados Unidos los rechazó y creó el FMI y el Banco Mundial, básicamente para servir a los intereses nacionales estadounidenses. No sé si quieres que entre en detalles. Por ejemplo, se suponía que el Banco Mundial debía prestar dinero a otros países para desarrollar sus economías, primero en Europa y luego en lo que hoy son los países del sur global. En ese momento se les llamaba países en desarrollo. Pero la política del Banco Mundial, desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, ha sido no conceder préstamos a países para que sean autosuficientes en ningún tipo de productos básicos que Estados Unidos controlara. El balance de pagos de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial se basó en gran medida en las exportaciones de alimentos, así como en el control de la industria petrolera, como estamos viendo hoy en día. El Banco Mundial no intentó en absoluto seguir las recomendaciones de sus propios economistas. El Banco Mundial llevó a cabo una serie de estudios por países. Cada estudio que realizó sobre América Latina o el Medio Oriente concluía que era necesario llevar a cabo una reforma agraria, que había que permitir que la agricultura en estos países hiciera lo que Estados Unidos hizo con su ley de ajuste agrícola: organizar de manera firme el apoyo gubernamental a la agricultura para fomentar la producción de cereales, volverse independiente y ser capaz de alimentarse a sí mismo. Ese fue históricamente un objetivo fundamental de la autosuficiencia. Estados Unidos y el Banco Mundial básicamente concedieron préstamos para financiar la dependencia del comercio internacional respecto a Estados Unidos.
Y ahí es donde entró el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario aplicó los mismos principios, la filosofía económica autodestructiva que Estados Unidos y Europa habían seguido después de la Primera Guerra Mundial. Hubo un gran debate tras la Primera Guerra Mundial entre John Maynard Keynes en Inglaterra y los economistas antialemanes de Francia y Estados Unidos, quienes decían que, en efecto, las deudas no son impagables. Cualquier país puede pagar cualquier volumen de deuda externa si devalúa su moneda hasta tal punto que sus exportaciones se vuelvan competitivas. En la práctica, la filosofía del FMI es: si los países simplemente reducen el coste de la mano de obra, tenía, por así decirlo, una teoría del valor basada en el trabajo. Si los países pueden imponer austeridad y recortar los presupuestos gubernamentales, no incurrir en déficit presupuestario para inyectar dinero en la economía, entonces la deflación y los bajos salarios permitirán a estos países pagar su deuda externa. Esa ha sido la política del Fondo Monetario Internacional desde su fundación en 1945. Esa filosofía de austeridad deflacionaria ha sido en gran medida responsable de impedir que los países del sur global, Oriente Medio y Asia puedan financiarse al mismo tiempo que tienen que pagar deudas externas, pagando los préstamos que tuvieron que asumir para financiar sus déficits comerciales con Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. A medida que estos déficits comerciales han ido creciendo, los países se han visto obligados a conseguir dólares y, en efecto, oro, para pagar las deudas que debían saldar, anteponiendo los intereses de los acreedores extranjeros, el gobierno de Estados Unidos, sobre todo, pero también los tenedores de bonos y bancos estadounidenses, a su propio desarrollo interno. Bueno, puedes imaginar lo que sucedió para amenazar esta dinámica que Estados Unidos había establecido esencialmente para convertirse en el beneficiario de la división del trabajo y la especialización de la producción. Entre Estados Unidos como la principal nación industrial y otros países como proveedores de materias primas y fabricantes de bajo coste. Existía una especie se llamaba una estructura de economía dual. Una economía para Estados Unidos, y en menor medida para Europa, y otra economía para los países del sur global, y aquellos que no eran autosuficientes. Bueno, todo esto terminó comenzando en 1950-51, con la Guerra de Corea. Entre el final de la Segunda Guerra Mundial, entre 1945 y 1950, las reservas de oro de Estados Unidos en realidad habían aumentado hasta representar el 80% del oro monetario mundial. Eso significaba que Estados Unidos, al poseer oro y al insistir en que todas las monedas de los principales países se definieran en términos de oro, obtenía un poder financiero abrumador. En 1950, por primera vez, Estados Unidos entró en un déficit de balanza de pagos como resultado de su gasto militar relacionado con la Guerra de Corea. Y desde la década de 1950 en adelante, hasta finales de los años 70. Estados Unidos entró en un déficit de balanza de pagos que se saldaba teniendo que pagar oro a los países que recibían los dólares que Estados Unidos emitía. Y todo el déficit era resultado del gasto militar. Primero trabajé para el Chase Manhattan Bank como su analista de balanza de pagos, y luego para Arthur Andersen, la firma de contabilidad, analizando la balanza de pagos de Estados Unidos, demostrando que todo el déficit tenía carácter militar. Bueno, puedes imaginar lo que ocurrió durante la Guerra de Vietnam a finales de los años 60. Cuando estaba en Chase, cada viernes por la mañana mirábamos los informes de la Reserva Federal para ver qué estaba pasando esa semana con las reservas de oro de Estados Unidos. ¿Cuánto oro tuvo que enviar Estados Unidos a Francia cuando el general de Gaulle recibía los dólares que Estados Unidos estaba desechando en lo que había sido la Indochina francesa? Vietnam, Camboya, Laos. Todos estos dólares se enviaban a Francia, y Francia los cambiaba por oro.
Pues bien, Alemania también estaba obteniendo muchos dólares que otros países, al recibir el gasto militar estadounidense, gastaban en exportaciones industriales alemanas. Así que observábamos, semana tras semana, cómo aumentaban las reclamaciones sobre las reservas de oro estadounidenses. Y era evidente que si el gasto de la Guerra Fría de Estados Unidos continuaba al ritmo que llevaba, en algún momento se quedaría sin el oro suficiente que legalmente debía respaldar la moneda estadounidense en papel. Cada dólar antes de 1920, los billetes de dólar que llevabas en el bolsillo tenía que estar respaldado en un 25% por las reservas de oro. Y en 1971 el presidente Nixon se dio cuenta de que esto ya no era así. Cerró la ventana del oro y dijo, ya no podemos permitirnos pagar el coste de nuestro gasto militar en Asia y en todo el mundo en oro. Hubo cierto pánico dentro del gobierno de Estados Unidos. Pues bien, casi exactamente un año después de que Estados Unidos abandonara el patrón oro en agosto de 1971, mi libro Superimperialismo se publicó, creo, en agosto o septiembre de 1972. Y resultó que los mayores compradores, según me dijeron, fueron la CIA y el Departamento de Defensa, que lo adquirieron a través de las librerías de Washington. Y mis amigos de Drexel Burnham, los banqueros de inversión, vinieron a verme y me dijeron, mira, ¿qué haces en el mundo académico? Vamos a invitarte a que hables en nuestra reunión anual. Herman Kahn estará allí. Le va a encantar tu presentación y te va a ofrecer un trabajo. Acéptalo. Deja la academia. Así que, efectivamente, les expliqué que el fin del pago en oro por parte de Estados Unidos no tenía por qué significar el fin del poder estadounidense. Todo lo contrario. Una vez que los países extranjeros ya no podían usar sus dólares para comprar oro estadounidense, solo les quedaba una opción práctica, dada la organización de la diplomacia financiera internacional en ese momento. Ahora bien, ¿en qué usaron sus dólares? Compraron la inversión más segura que existía, valores del Tesoro de Estados Unidos, bonos del Tesoro, letras del Tesoro. Y lo que ocurrió fue que a medida que Estados Unidos gastaba en actividades militares en el extranjero, los receptores entregaban sus dólares a sus bancos centrales a cambio de su propia moneda local. Los bancos centrales invertían esos dólares en valores del Tesoro de Estados Unidos, y eso financió no solo el gasto militar en el extranjero por parte de Estados Unidos, sino también el déficit presupuestario, que dentro de Estados Unidos era principalmente de carácter militar, el complejo militar industrial. Y señalé que lo que había sucedido era que, en lugar de ser un desastre, al terminar con el control de Estados Unidos sobre la economía mundial a través de su suministro de oro, los demás países realmente no tenían otra alternativa que hacer que sus propios bancos centrales financiaran el gasto militar estadounidense, tanto a nivel nacional como en el extranjero, reciclando sus dólares. Pues bien, Herman Kahn me contrató. Fui a trabajar para el Hudson Institute. Él dijo, ¿sabes? ¿Por qué esperas que tus clases de quizá 50 estudiantes de posgrado en la New School acaben? Quizá alguno llegue a ser senador o algo así más adelante. Si te unes al Hudson Institute, te llevaré a la Casa Blanca y te presentaré. Conseguiremos un contrato y te convertirás en asesor del gobierno en todo esto. Y parecía tener sentido. Así que el Departamento de Defensa concedió al Hudson Institute una subvención de $85,000, mucho más de lo que había recibido como anticipo por Superimperialismo, para que yo pudiera ir y venir al War College y acercarme a la Casa Blanca y a otros lugares para explicar lo que acabo de decir. Que el patrón dólar estadounidense, al que llamo el patrón de los bonos del Tesoro en las finanzas internacionales, había sustituido al patrón oro, y que eso en esencia obligaba a otros países a apoyar financieramente el gasto estadounidense en el extranjero, y que abandonar el oro eliminó, en esencia, el límite al gasto militar.
Di una charla en la Casa Blanca a funcionarios del Tesoro junto con Herman Kahn y dijimos que el oro se puede considerar como el metal pacífico, porque si otros países tienen que pagar sus déficits en la balanza de pagos con oro, cualquier país que haga la guerra, cualquier país que incurra en un gasto militar importante en el extranjero, y luchar en una guerra siempre implica tener un gran déficit, va a tener que quedarse sin oro y perder su poder en un sistema basado en el oro. Bueno, inmediatamente la gente del Tesoro dijo, bueno, no queremos eso. No lo queremos, porque es Estados Unidos el que va a la guerra. Es Estados Unidos el que gasta casi todo el presupuesto militar del mundo. Y no queremos que el oro juegue ningún papel en un sistema que Estados Unidos no pueda controlar. No estamos en las salidas de oro, en vivir nuestros dólares en oro. Así que, en realidad, privar a otros países de cualquier capacidad de canjear sus dólares por oro significa que han sido cooptados por un sistema financiero. Y es en ese momento cuando Estados Unidos se convirtió verdaderamente en un imperio, porque todo el sistema financiero mundial, y por lo tanto su sistema fiscal, su sistema tributario, su creación de dinero, fue básicamente dirigido por el Tesoro estadounidense para financiar los costes de lo que Estados Unidos consideraba las necesidades de su imperio, crear sus 800 bases militares por todo el mundo y librar las guerras que ha estado combatiendo desde los años 70. Y eso fue así hasta este año. Otros países estaban dispuestos a formar parte de este sistema porque los hechos de la geopolítica les llevaban a apoyar el gasto militar estadounidense, pero también porque no existía una alternativa. Bueno, hoy, con el presupuesto del presidente Trump, que él y los republicanos han enviado al Congreso, la deuda interna estadounidense se ha vuelto tan grande, al igual que su deuda externa. Los bancos centrales extranjeros y los inversores extranjeros, incluidos fondos privados y cuasi gubernamentales como los de Arabia Saudí y Noruega, se han dado cuenta de que la deuda externa que poseen los bancos centrales, que se suponía que era tan buena como el oro y el activo más seguro para comprar, no puede pagarse. No hay manera de que Estados Unidos pueda, quiera o esté dispuesto a pagar de alguna forma la cantidad de dinero que otros países tienen como préstamos a Estados Unidos, principalmente bonos del Tesoro, pero también agencias estadounidenses como Fannie Mae. Las agencias gubernamentales pagan un poco más que el Tesoro, e incluso valores corporativos como los que poseen Arabia Saudí y Noruega. No hay manera de que Estados Unidos esté dispuesto a pagar estas deudas, ya sea exportando, porque se ha desindustrializado y ya no tiene un superávit comercial, o vendiendo su industria a compradores extranjeros. Hasta este año, Estados Unidos ha dicho que si los países extranjeros no podían pagar sus déficits en la balanza de pagos, debían hacerlo privatizando sus servicios públicos, vendiendo su infraestructura a extranjeros, vendiendo sus derechos mineros y vendiendo sus tierras a inversores extranjeros. Estados Unidos no está dispuesto a hacer lo que ha exigido que hagan otros países como base del sistema mundial de comercio e inversión que ha creado. Así que otros países se dan cuenta de este doble rasero, que en realidad no están obteniendo ahorros que puedan convertirse en propiedad de la industria, la agricultura, la infraestructura estadounidense o cualquier otra cosa. Son solo dólares de papel. Y así, por primera vez, se está viendo un movimiento para buscar alternativas al dólar estadounidense. Bueno, la única alternativa hasta ahora en la que la gente puede ponerse de acuerdo es el oro. Cuando Herman Kahn y yo fuimos a la Casa Blanca en 1973, Herman llevó un mapa del mundo y había un mapa de los países que confiaban en los gobiernos. Eso era Europa del Norte, Europa en su conjunto, Estados Unidos y los países angloparlantes. Los países cuyas poblaciones no confiaban en los gobiernos. Bueno, podrías llamarlos la mayoría global.
Well, you could call them the global majority. Most people didn't. He had La mayoría de la gente no lo hizo. Luego estaban los países que apoyaban el oro, el dinero mercancía. Había países como India, países asiáticos y países del sur global. Ellos querían algo seguro, no una promesa de pago. Los países que confiaban en el dinero papel eran los del norte de Europa y los países angloparlantes. Así que existe esta fe en el dinero papel, que una deuda es una deuda. Y ese fue el principio sobre el que Estados Unidos empezó a acumular oro después de la Primera Guerra Mundial. Pero Estados Unidos, ciertamente con el presupuesto actual que está ante el Congreso, está diciendo, bueno, sí, una deuda es una deuda en el balance. Sí, en el balance debemos a países extranjeros más dinero del que podemos ver que se pueda devolver. Pero eso es todo. Es una deuda que nunca se va a pagar. Es como si fueras al supermercado e intentaras pagar con un pagaré y el supermercado dijera, bueno, has acumulado una buena cuenta esta última semana. Sabes que tienes que pagar. Y el cliente respondería, bueno, no puedo pagar. Pero puedes usar esta deuda. Quizá puedas dar este pagaré a la granja que te da los huevos, o a la lechería, o a los agricultores que te venden las verduras. Y de alguna manera, si este pagaré pudiera circularse como una reclamación sobre el cliente, entonces técnicamente es una deuda. Pues bien, gran parte del sistema financiero y del sistema financiero mundial se basa ahora en ese tipo de deuda, donde no hay capacidad de pago detrás de ella. Y eso es lo que se ha convertido en la clave, se podría decir, del imperio estadounidense, porque es la clave de la capacidad de Estados Unidos para gastar en el extranjero y ser realmente la primera nación en la historia que no tiene que pagar sus deudas de guerra ni otras deudas que ha acumulado con países extranjeros. Ese es el doble rasero que Estados Unidos ha logrado para convertirse en la nación única, o la nación indispensable. Y por eso, ahora mismo, otros países están comprando oro, y se puede ver cómo sube el precio del oro. Y por eso están intentando darse cuenta, bueno, no podemos gastar todas nuestras reservas en dólares en oro. ¿No hay alguna manera de crear una moneda alternativa, en papel, respaldada por otros países? Pues bien, los BRICS están hablando de eso. Well, you have the BRICS talking about that, and you really can't have such a currency. Realmente no se puede tener una moneda emitida por otros países, porque para emitir una moneda necesitas un parlamento que decida quién va a recibir el beneficio de esa moneda. Y si emites la moneda, ¿en qué se va a gastar? ¿Quién la va a gastar? Tendrías que tener algo parecido a una Europa real, decidiendo quién va a recibir el resultado de los euros que se están creando. Salvo que Estados Unidos creó la eurozona, de tal manera que realmente no puede tener un déficit suficiente para recuperarse de la recesión en la que ahora se ha visto obligada a entrar. Así que el mundo está en una encrucijada, y de eso trata mi superimperialismo. He intentado actualizarlo al presente, pero ese es el tema básico. Bueno, me parece fascinante, sin embargo, que Estados Unidos, inicialmente la gran potencia tras la Segunda Guerra Mundial, se basara obviamente en la posición de América como nación acreedora y, por supuesto, en la posición privilegiada de su fuerza militar en el Banco Mundial, el FMI y el dólar estadounidense. Pero es bastante singular, ¿no?, que se convirtiera, siendo un país deficitario, en que su deuda creciente se transformara en la fuente de una mayor fuerza imperial. Sin embargo, este modelo siempre ha parecido temporal. Recuerdo que en los años 90 y principios de los 2000 había líderes políticos en Washington que argumentaban que en realidad nuestra deuda es una señal de fortaleza. Demuestra que el mundo confía en nuestra economía y en nuestra moneda. Our economy and trust our currency. However, if it's not sustainable at some point. Sin embargo, si no es sostenible, en algún momento te toparás con un muro. Esta mañana miré el contador de la deuda y está casi en 37 billones, y este aumento solo se intensifica.
Así que en algún momento sí necesitas alternativas que parecen estar surgiendo. También dijiste, hechos de la geopolítica. Supongo que uno de los hechos de la geopolítica durante la Guerra Fría era simplemente que los dos principales rivales, ya fueran los soviéticos o los chinos, eran estados comunistas, en gran medida desvinculados de este tipo de política económica, mientras que los aliados de Estados Unidos en el mundo capitalista tenían que priorizar, como dijiste, los hechos de la geopolítica. Es decir, realmente no podías permitir que se produjeran demasiadas disputas económicas. Así que ya sabes, había ciertos incentivos para evitar la rivalidad entre las naciones industriales capitalistas, como ocurrió antes de la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿hacia dónde nos dirigimos ahora? Porque de nuevo, el modelo de deuda parece haberse agotado y los hechos de la geopolítica han cambiado. Ahora tienes a los principales rivales, ya sea China, Rusia y otros, que también están adoptando la política económica como herramienta de Estado. ¿Cómo se están erosionando, supongo, los cimientos del imperio estadounidense? El modelo de deuda no se ha agotado, y Trump ha dado varios discursos, y el Congreso lo ha respaldado, diciendo que cualquier país que intente establecer una alternativa al dólar será sancionado con aranceles especiales, de hasta un 500%. Dijo que cualquier intento de los países de abandonar el dólar para pasarse al sistema de pagos chino, acercándose a China, será tratado como un acto de hostilidad y se les bloqueará el acceso al mercado estadounidense. Se da cuenta de que el poder de Estados Unidos ya no reside en ser un país acreedor, sino que su poder radica precisamente en ser un país deudor. Keynes hizo una broma diciendo que si le debes $1,000 a un banco, tienes un problema. Si le debes $1,000 millones al banco, el problema lo tiene el banco. Y esa es la fortaleza de Estados Unidos. Debe tanto dinero a otros países que, si no paga, por ejemplo, si se apodera de los ahorros rusos que estaban en Estados Unidos y en Bruselas, los confiscará. Los ahorros, desaparecen. La deuda queda básicamente anulada. Estados Unidos no está dispuesto a anular la deuda del sur global, que no se puede pagar, pero cualquier intento de los países de desvincularse del dólar estadounidense y la desdolarización se trata como un acto de guerra. Eso ya me lo explicó el secretario del Tesoro en 1974 y 1975, con la guerra del petróleo, cuando Arabia Saudí y los países de la OPEP cuadruplicaron el precio del petróleo, en respuesta a que Estados Unidos cuadruplicó el precio del grano. Y Estados Unidos les dijo que podían cobrar el precio que quisieran por el petróleo. Eso le parecía bien a Estados Unidos, porque controlaba gran parte de la industria petrolera mundial, incluida la producción nacional de petróleo. Y las compañías petroleras estadounidenses contaban con un precio de referencia a medida que subía el precio del petróleo. Sin embargo, la condición para permitir que los países de la OPEP subieran el precio del petróleo era que todos sus ingresos por exportaciones se reciclaran en Estados Unidos. No tenía que ser solo en valores del tesoro. Podía ser en acciones y bonos, pero solo con participación minoritaria. Así que los reyes saudíes compraron, creo, $1,000 millones de cada acción del Dow Jones Industrial Average. Distribuyeron sus ahorros en el mercado de bonos y acciones de Estados Unidos, de una manera que no implicaba ninguna capacidad de controlar las empresas cuyas acciones poseían, a diferencia de la mayoría de los accionistas, que se andan to make en la gestión de la empresa. Así que esa es la situación que tenemos hoy. Imagina lo que está ocurriendo ahora en el Próximo Oriente, cuando Arabia Saudí, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos poseen enormes cantidades de valores estadounidenses. Han visto cómo Estados Unidos se apodera de los ahorros de Rusia. Han visto cómo Estados Unidos, a través de Inglaterra, confisca las reservas de oro de Venezuela en el Banco de Inglaterra.
Y todo el proceso comenzó con la revolución iraní contra el Shah, cuando Irán intentó pagar los intereses de su deuda externa y Chase Manhattan se negó a realizar el pago. Se consideró que Irán estaba en suspensión de pagos y se ejecutó la deuda de inmediato. El resto de los países de Oriente Próximo, que son grandes tenedores de deuda estadounidense, están atrapados. Major holders of American debt are locked in to, they're fearful of acting in any. Tienen miedo de actuar de cualquier manera que se oponga al actual aumento de la presión de Estados Unidos contra Irán, porque cualquier cosa que hagan, ya sea apoyar a los palestinos, apoyar a Irán, o cualquier cosa que contradiga la diplomacia estadounidense en Oriente Próximo, resultaría en que Estados Unidos retendría todos sus ahorros en su propio bolsillo, bajo su control, pudiendo congelarlos o confiscarlos a voluntad. Ese es el poder que tiene América como deudor sobre otros países. Y por eso Trump ha dicho que cualquier intento de desdolarización es hoy un acto de guerra, igual que se les dijo a los países hace 50 años, allá por 1974 y 1975. Countries were told way back in 1974, 75. Well, there's also an old truth, though, that is, Bueno, también existe una vieja verdad, sin embargo, que cualquier sistema que se vuelva demasiado dependiente de la coerción acabará, supongo, degradándose con el tiempo. Y bueno, la cuestión es que Estados Unidos le debe dinero a todo el mundo, así que Estados Unidos se sienta sobre su hucha o los ahorros de los demás y puede cogerlos cuando quiera. Parece que eso solo funciona hasta cierto punto, y puedo entender el robo del oro venezolano y todo esto. Parecía que robar los fondos soberanos rusos fue realmente un paso demasiado lejos, porque cuando ya no hay confianza en el sistema, realmente no puede funcionar. When there's no trust anymore in the system, it can't really work, and we see not just opponents such as. Y vemos que no solo oponentes como China están preocupados porque saben que nunca recuperarán todo su dinero, sino que también países como India están preocupados por las sanciones secundarias, al igual que otros aliados estadounidenses. Entonces, ¿cuánto tiempo puede continuar este nuevo y cambiante carácter del imperio estadounidense? Porque, desde mi perspectiva, una de las cosas clave que impulsa a China en estos días es precisamente la búsqueda de alternativas. Se están preparando para una guerra comercial casi interminable con Estados Unidos. Y realmente no pueden externalizar toda su estabilidad financiera a la buena voluntad de Estados Unidos. Así que sin duda, el resto del mundo está buscando alternativas para escapar al control financiero estadounidense. Well, you've summarized the dilemma. Bueno, has resumido el dilema perfectamente. La confianza se ha perdido, pero hasta ahora no hay alternativa. Así que la respuesta a tu pregunta es, ¿cuánto tiempo puede durar este sistema hasta que exista una alternativa? Y por eso la política exterior de Estados Unidos, ahora, para mantener lo que podrías llamar su imperio financiero y el control del comercio y la inversión mundial, se basa en impedir que se desarrolle cualquier alternativa. Obviamente, los países que tienen los mayores superávits en la balanza de pagos y en el comercio son los patrocinadores lógicos de una alternativa así. Logical sponsors of such an alternative, China, oil-producing countries. China, los países productores de petróleo. Por eso Estados Unidos ha designado a China y a cualquier país que parezca lo suficientemente poderoso como para crear una alternativa como enemigo. Estados Unidos intenta impedir y anticiparse a la creación de una forma alternativa de ahorro monetario internacional, imponiéndoles sanciones que resultan contraproducentes. Pero esa es la estrategia estadounidense. También intenta organizar la diplomacia europea y la de sus aliados y satélites para retrasar de algún modo este desarrollo, que como señalas es inevitable. Sí, algún día Estados Unidos ya no podrá obtener un almuerzo gratis. Y el primer paso para evitar ese almuerzo gratis es que otros países reconozcan que existe y que, en esencia, están renunciando a su dinero, perdiendo el control sobre él y, de hecho, financiando a Estados Unidos. Abe está dispuesto a tomar medidas agresivas contra ellos si hacen algo para intentar asegurar un valor real para su dinero.
The question is how. Bueno, la pregunta es, ¿cuánto tiempo puede Estados Unidos mantener su capacidad para controlar a los políticos alemanes, europeos, asiáticos, especialmente a los políticos de los países de la OPEP? ¿Cuánto tiempo puede realmente amenazarlos para que cumplan a corto plazo? A largo plazo se dan cuenta de que Estados Unidos no puede hacerlo, pero a corto plazo pueden usar tácticas. El problema es que las tácticas que están utilizando son tan bruscas que son lo opuesto a una estrategia. Cuanto más recurren a tácticas de imponer, amenazar e intimidar a otros países, más destruyen la estrategia de hacer que Estados Unidos sea una economía suficientemente viable, una que realmente pudiera tener algo con lo que retribuir a otros países. Creo que el plan de Estados Unidos, y lo que la administración Trump esperaba, es que América pueda crear un monopolio de Internet, un monopolio informático, un monopolio de inteligencia artificial, un monopolio de fabricación de chips, y de alguna manera usar las ganancias de ese monopolio para revertir el déficit de la balanza de pagos y restablecer el poder mundial. Eso es una quimera, porque para lograr la supremacía tecnológica se necesita investigación y desarrollo. Pero el sector financiero y las empresas privadas que se supone que deben desarrollar esta ventaja tecnológica piensan a corto plazo. Están utilizando la mayor parte de sus ingresos, Apple y las demás empresas, en recomprar sus propias acciones y pagar dividendos para mantener el precio de sus acciones. Así que la manera en que la economía estadounidense se está financiarizando, en realidad está minando su capacidad para mantener su poder financiero sobre el mundo, porque ha provocado la desindustrialización de la economía de Estados Unidos. Eso hace que otros países se sientan aún más inquietos sobre lo que está ocurriendo con sus ahorros invertidos aquí y sobre qué demonios pueden hacer. Así que lo que hemos visto en las últimas 2 semanas, en el último mes, es algo muy sorprendente. Los tipos de interés de Estados Unidos han estado subiendo y subiendo, pero el dólar ha estado bajando. Es la primera vez en la historia que cuando un país sube sus tipos de interés, como Estados Unidos, en realidad pierde. Hay una salida de divisas en lugar de atraer a otros países hacia el dólar, un arbitraje, ya que los países europeos y asiáticos dicen, bueno, podemos obtener una tasa de interés más alta pidiendo prestado a bajo coste en nuestros países y comprando estos valores del tesoro a 10 años con un rendimiento del 4,5% de interés. Pues bien, de repente, eso ya no funciona. Y eso es lo que está poniendo en pánico al tesoro y a las personas que realmente intentan averiguar cómo vamos a pagar. Estados Unidos se está convirtiendo en lo que era Inglaterra después de la Segunda Guerra Mundial, avanzando a duras penas e incapaz de sobrevivir. La diferencia es que, ahora mismo, no hay una alternativa que los países europeos y de Oriente Próximo estén dispuestos a aceptar, mientras se nieguen a aceptar a China, Asia y Rusia como alternativa. Eso es exactamente lo que subyace en la guerra, la insistencia de Estados Unidos en una nueva guerra fría, diciendo que China es nuestro enemigo existencial. Vamos a intentar agotar la economía rusa mediante la guerra en Ucrania. Estamos haciendo todo lo posible para dificultar que otros países sean una alternativa atractiva al dólar. Este intento de mantener la dolarización y evitar la desdolarización y, por lo tanto, acabar con el estándar de los bonos del Tesoro de una manera en la que Estados Unidos no pueda beneficiarse ni del estándar de los bonos del Tesoro ni del patrón oro. Es la clave para entender no solo la diplomacia estadounidense, sino también la acción militar estadounidense contra Irán hoy en día, que forma parte de su intento de controlar todo el Cercano Oriente. En parte utilizando a Israel como su proxy y a ISIS y Al-Qaeda en Siria e Irak como sus proxies. Esta es la clave de por qué existe una situación militar internacional aparentemente tan extraña.
La gente se pregunta, ¿cómo es posible que Irán sea una amenaza para Estados Unidos? Bueno, es una amenaza para Estados Unidos, porque existe, y Estados Unidos no lo controla, lo cual es fundamental para controlar en conjunto el Cercano Oriente y todo el superávit comercial que el petróleo de esa región atrae del resto del mundo. Eso es lo que lleva a Estados Unidos a considerar la guerra con Irán y la destrucción de Irán como algo que le conviene. Es el papel de Irán como la última alternativa potencial en el Cercano Oriente frente al control estadounidense, de convertir la región en una economía cliente, como hizo durante tantos años con las economías latinoamericanas. Latin American economies clients for so many years. But this is the only path. Pero este es el único camino para salir del dilema actual. O se establecen algunos monopolios tecnológicos importantes en esta nueva revolución industrial, o se crean cuasi colonias por todo el mundo. Quiero decir, parece que todas estas iniciativas, incluso siendo optimista, no son más que aplazar el problema. ¿Cuáles son las posibles vías? Es decir, si ahora escribieras una secuela de tu libro sobre el superimperialismo, ¿hacia dónde podría ir Estados Unidos si se busca algo más sostenible? Porque parece que el liderazgo tecnológico no va a monopolizar nada con la presencia de China. Y además, estas colonias, obviamente, tampoco parece que vaya a poder convertir a Irán en una colonia. Entonces, ¿exactamente qué estamos contemplando? Bueno, si tuvieras, no es una opción atractiva para un académico, pero si tuvieras, ya sabes, un capítulo de especulación sobre el futuro, sobre hacia dónde nos dirigimos, ¿qué verías? La única manera en que Estados Unidos puede seguir siendo una economía solvente es renunciando al intento de gobernar el mundo como un imperio. Los imperios no son rentables. Esa es la lección de la historia. Los imperios cuestan mucho dinero, y al final, la potencia imperial acaba en la bancarrota, igual que le ocurrió a Gran Bretaña con su imperio, que terminó cediendo su poder monetario a Estados Unidos. El imperio francés también cayó. Los imperios no son rentables, así que la única forma en que Estados Unidos puede existir es reindustrializándose. Eso significa desfinanciarizar su economía. Señalas que estamos viviendo a corto plazo. ¿Cómo pasamos al largo plazo? El sector financiero vive en el corto plazo. Mientras la economía de Estados Unidos ha desplazado su planificación central del gobierno a Wall Street y otros centros financieros, estos centros financieros operan con un horizonte temporal de 3 meses a 1 año. Se fijan en cómo evoluciona el precio de las acciones en este trimestre, porque de eso dependen las bonificaciones del director financiero y de los directores generales, de su cotización bursátil. Así que en Estados Unidos predomina una mentalidad económica, que es, esencialmente, la mentalidad neoliberal de vivir al día, de ganar dinero financieramente, en lugar de hacerlo de manera productiva, industrial, agrícola o comercial. Por tanto, Estados Unidos tendría que ser simplemente otro país, como todos los demás. Tendría que ser un igual. Tendría que haber paridad entre Estados Unidos y otros países, todos siguiendo el mismo conjunto de reglas. Eso es anatema para el Congreso. Todavía existe aquí un nacionalismo populista que dice, no queremos ser solo otro país. No queremos tener que vivir según las reglas que siguen otros países. Queremos seguir siendo capaces de dominar a otros países, porque nos preocupa que si otros países logran ser independientes diplomáticamente, puedan hacer algo que no nos guste. Bueno, mientras mantengas esta mentalidad, acabarás poniéndote en contra del resto del mundo. Vas a perder tu capacidad de comerciar y de hacer que tu economía sea un imán para la inversión de otros países. No hay manera de que otros países puedan invertir en Estados Unidos con la esperanza de ganar dinero gracias al crecimiento corporativo estadounidense, porque el crecimiento que se está produciendo es únicamente de carácter financiero. Acciones y bonos, precios inmobiliarios, inflación de los precios de los activos financiada por deuda.
creando cada vez más deuda para aumentar el precio de los inmuebles, de los bonos y de las acciones. De eso se trataba la política de tipos de interés cero después de 2008. Estados Unidos se ha transformado de una economía capitalista industrial en una economía capitalista financiera, que en realidad ya no es el capitalismo tradicional, sino que es puramente financiero. Se podría decir que se parece más a una economía neofeudal que al tipo de economía industrial en la que se estaban convirtiendo Gran Bretaña, Alemania y Estados Unidos a finales del siglo XIX y hasta la Primera Guerra Mundial, el tipo de economía que les otorgó todo su poder mundial en primer lugar. Ese tipo de poder industrial, productivo y no financiero ya no existe en Occidente. Así que el problema no es solo Estados Unidos. Es la filosofía económica neoliberal que incluye a Estados Unidos, Europa Occidental y los principales aliados de América. Por lo tanto, el verdadero conflicto entre Estados Unidos y, digamos, China, Asia y el sur global no es simplemente un conflicto sobre cómo van a mantener y salvar sus superávits en la balanza de pagos. Es un conflicto de sistemas económicos. ¿Van otros países a crear un sistema económico que no sea de carácter militar, que no se base en la obtención de riqueza financiera, sino en la creación de infraestructuras públicas, como hace China, en un crecimiento industrial real y no en la búsqueda de rentas? Y eso es algo que se ha dejado fuera de los modelos económicos que se elaboran. Estados Unidos se ha convertido en una economía rentista, no en una economía industrial. Gana dinero financieramente, gana dinero a través de los tipos de interés. Gana dinero creando monopolios, como en el sector tecnológico. Pero nada de esto se basa en el coste real de producción. Todo se basa en privilegios especiales y distorsiones especiales del mercado, alejándose de todo lo que Adam Smith, John Stuart Mill e incluso Marx defendían. Adam Smith and John Stuart Mill and even Marx talked about. What you have today is a form of capitalism that Lo que tenemos hoy es una forma de capitalismo que ninguno de los economistas clásicos ni Marx anticiparon. Todos pensaban que los países iban a actuar en su propio interés. Y si estás tratando de prever qué va a pasar en Estados Unidos y cuál es la alternativa para Europa, y piensas, bueno, actuarán en su propio interés, tienes que enfrentarte al hecho de que ninguno de estos países está actuando en su propio interés. Están actuando según un modelo económico, un modelo neoliberal, un modelo militar, un modelo institucional diplomático, que resulta no ser de su propio interés, sino autodestructivo. Así que lo único que puedo hacer es explicar por qué es autodestructivo. Y creo que la tendencia natural, como creo que has insinuado, es que otros países sigan la creación de riqueza real, no de riqueza financiera. Y hay una razón por la que China ha estado creciendo tan rápidamente con su PIB real y Rusia con su PIB. El PIB de China y el de Rusia no incluyen un aumento en los alquileres, aumentos en los intereses y sanciones financieras, ni plusvalías. No es de carácter financiero, es de carácter real. La lucha es entre vivir en la irrealidad a corto plazo o en la realidad a largo plazo. ¿Cómo vas a lograr eso? En mi caso, todo lo que puedo hacer es decir lo que acabo de decirte hoy. Si la gente entiende esto, al menos ese es el primer paso para intentar aceptar la alternativa. Que la era de cualquier imperio, de cualquier país dominando a otro país, ha terminado. China no podría serlo. Ningún país puede ser un imperio a expensas del resto del mundo sin que el resto del mundo se retire e intente crear una alternativa. Sí, la falta de racionalidad hoy en día es una de mis principales preocupaciones, porque se ve que la política exterior y la política económica están cada vez menos dictadas por el interés nacional, y la razón también. Pero esto era la necesidad de adaptarse. Es una de las razones por las que yo era un poco optimista respecto a la presidencia de Trump, porque al menos él hablaba de reindustrialización. Al menos hablaba de la necesidad de que Estados Unidos tuviera un papel diferente. Cuestionó la idea del expansionismo de la OTAN
que era una manifestación clave de este sistema hegemónico. Manifestation of this hegemonic system. It looked as if he kind of if Parecía como si él, aunque no lo expresara con palabras, reconociera de manera más o menos intuitiva que habría que dejar atrás el imperio para salvar la república. Así que parecía que lo entendía, pero por supuesto, eso lo complicó todo aún más. Y, por supuesto, este ataque a Irán ahora lo agrava todavía más. Pero bien, antes de terminar, ¿qué crees que va a pasar ahora a corto plazo, si no a largo plazo? Mencionaste que Estados Unidos intenta subir los tipos de interés para atraer capital, pero en su lugar se produce una fuga de capitales. Así que, ¿qué esperas que ocurra, si no en los próximos meses, en las próximas semanas? if not of the months to come, the weeks to come. Other countries are running for the exit. Otros países están buscando la salida, y las políticas de Trump los están empujando hacia ella. Su política arancelaria básicamente amenaza con negarles el acceso al mercado estadounidense si no aceptan dejar de comerciar con China, negarse a desdolarizar y, en esencia, entregar sus economías a la dirección de Estados Unidos. No lo van a hacer. Y la respuesta de otros países va a ser, bueno, no vamos a aceptar tus condiciones. Si vas a subir los aranceles al 40%, 60%, hazlo. Por supuesto, lo que estás haciendo es impedirnos comerciar con Estados Unidos. Pondremos aranceles contra ti, y tú sigue tu camino, nosotros el nuestro. Así que el propio Trump, si hubiera algún plan, cualquier plan, de cómo desmantelo el imperio estadounidense, yo haría exactamente lo que está haciendo Donald Trump. I would do just exactly what Donald Trump is doing. You drive other countries away and you Alejas a otros países y los incitas a decir, ¿crees que no hay alternativa? Voy a ser muy agresivo contigo. Así como soy agresivo con Rusia, con China, con Irán y con Oriente Medio, voy a cerrar el mercado estadounidense para ti. Trump ha dicho que si intentas comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos con un rendimiento del 4,5%, va a cobrarte una tasa, una tarifa, del 10% por comprar esos bonos. Así que en realidad perderás dinero con los bonos. E incluso, si Estados Unidos paga ese 4,5%, el dólar estará cayendo frente al euro. Hoy ya ha caído un 10% frente al euro. El euro llegó a estar a 1,20 antes, ahora está de nuevo cerca de la paridad. Otros países están perdiendo en su propia moneda la valoración de los dólares que poseen. Así que Trump está acelerando la despedida de los invitados. Trump is speeding the parting guests. He's closing off the US market to them, and that means Está cerrando el mercado estadounidense para ellos. Y eso significa, id por vuestra cuenta, haced vuestros propios acuerdos. Y desde luego, habrá, pese a que los políticos de los países clientes de Estados Unidos, Alemania, Francia y el Reino Unido, están votando básicamente en contra de lo que quieren sus propias poblaciones, igual que el Congreso estadounidense, que al querer presionar para una guerra en Irán, está votando en contra de lo que muestran las encuestas de opinión que desean los estadounidenses. Esto no puede durar, tiene que ser temporal, o habrá una revolución. Y hay que recordar que el propio capitalismo industrial en el siglo XIX fue revolucionario. Para que la industria británica pudiera ser competitiva, los industriales tuvieron que acabar con el poder de los intereses creados más poderosos de su época, los intereses inmobiliarios. Tuvieron que superar el poder de la Cámara de los Lores. Tuvieron que cambiar todo el sistema político. Tuvieron que ampliar el derecho al voto para democratizar la política. Eso fue una revolución. Este es el tipo de revolución que se repite hoy en los países de la mayoría global. La industria en Europa tuvo que deshacerse de los restos del feudalismo. La clase terrateniente, los monopolios que habían sido creados por banqueros internacionales para ayudar a los reyes a pagar las deudas de guerra que habían acumulado. Pues bien, hoy todos estos eran intereses rentistas, renta de la tierra, renta de monopolio e intereses. Este es el problema contra el que luchan el sur global y las mayorías globales. Es como el equivalente a lo que fueron los intereses feudales que Europa derrocó para industrializarse y convertirse en países capitalistas, que hoy son los intereses extranjeros.
own their raw material rents. Los inversores extranjeros poseen sus rentas de materias primas, sus rentas de recursos naturales, sus rentas de la tierra. Los inversores extranjeros poseen sus principales monopolios. Y ahora que han privatizado infraestructuras públicas convirtiéndolas en monopolios, como Thames Water en Inglaterra, han endeudado a estos países en dólares extranjeros, de modo que también poseen los intereses. La lucha de otros países hoy en día por controlar su propio destino, su propia autonomía, su propia soberanía, es muy similar a la lucha que tuvo Europa contra sus propios intereses internos heredados del feudalismo. El resto del mundo, fuera de Estados Unidos, tiene que afrontar el hecho de que ya no existe el feudalismo, pero lo que tenemos es una superestructura de intereses rentistas que no forman parte de la economía productiva. Rentier interests that are not part of the production economy. We're back in the position of Adam Smith and John Stuart Mill. Estamos de nuevo en la posición de Adam Smith, John Stuart Mill y Marx. Hay dos partes en la economía. Está la economía productiva y luego está la economía rentista, la economía de circulación, las finanzas, la industria, el sector inmobiliario y los monopolios. Tiene que haber una forma de pensar en qué es el Producto Nacional Bruto. ¿Qué es un producto? ¿Es realmente un producto todo el dinero que el sector financiero y el sector inmobiliario obtienen en rentas? ¿O es lo que realmente producimos, como lo que produce China, sin una clase rentista? La lucha por la desdolarización implica realmente deshacerse de la clase rentista que tienen estos países. Y además, no pueden permitirse pagar la deuda externa que han acumulado. Los aranceles de Trump impiden que otros países obtengan suficientes ingresos por exportaciones para ganar los dólares necesarios para pagar a los tenedores de bonos y a los bancos que tienen deudas en dólares estadounidenses. Así que se producirán enormes impagos que se convertirán en una repudiación de la deuda muy consciente y deliberada de lo que son deudas odiosas. Porque todas estas deudas que se han acumulado desde 1945, como resultado de una filosofía promovida por Estados Unidos a través del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, básicamente en líneas depredadoras y pro-estadounidenses, han terminado no ayudando a que otros países paguen, sino impidiéndoles pagar. Y si un país acreedor no permite que un país deudor pague exportando lo suficiente en competencia con su propia industria, entonces existe justificación económica y moral. Beslagsenexig hace da extern sea una usada viable. That this foreign debt is a viable debt. It's unviable. So not only is the American empire Es inviable. Así que no solo es inviable el imperio estadounidense, sino toda la superestructura de deuda, la superestructura de monopolios, la superestructura de privatización, de thatcherismo y de reorganización de la economía mundial, es inviable. Así que estamos ante un verdadero choque de sistemas económicos. Algunas personas lo llaman un choque de civilizaciones, pero en realidad es un choque de sistemas económicos. Y se podría decir que es entre la promesa del capitalismo industrial, tal como se desarrollaba a principios del siglo XIX, y la desastrosa realidad del capitalismo financiero, con un único centro geopolítico en Estados Unidos, dirigido cada vez más en su propio interés de manera explotadora y depredadora. interest in exploitative, predatory fashion. Well, Michael, thank you so much. Bueno, Michael, muchas gracias. Y para cualquiera que quiera saber más sobre la estrategia económica del imperio estadounidense y también por qué está colapsando de nuevo, vea la descripción y busca el enlace al libro de Michael Hudson, Superimperialismo. Gracias por abordar estos temas tan importantes y espero volver a tenerte pronto. Bueno, gracias por darme la oportunidad de explicar mi filosofía, Glenn.